Bien. A ver, ustedes están viendo la presentación. La presentación, teníamos que continuar hoy con el ejercicio 7. Estábamos hablando de enlaces intermoleculares, ¿sí? Vamos a continuar resolviendo. El ejercicio 7 dice, dado los puntos de ebullición en grados centígrados para las siguientes sustancias. Tenemos el cloro, tenemos el clorosilano, el dióxido de azufre, el trifluoruro de boro, la fosfina y el flúor. Tenemos sus puntos de ebullición. Dice, explique la variación de los puntos de ebullición de las sustancias polares, explique la variación de los puntos de ebullición de las sustancias no polares, compare las especies isoelectrónicas y explique las diferencias observadas en los puntos de ebullición. Bien, para poder en principio determinar sustancias polares y no polares, vamos a tener que hacer algunas estructuras de Lewis, pero muchas ya seguramente mirando la fórmula química nada más, ya podemos determinar, ¿sí? Les diría que de todas prácticamente. Bien, ahí les comparto la pizarra. Primero dice, compare, explique la variación de los puntos de ebullición de las sustancias polares. Yo voy a ir escribiendo las polares directamente, porque el cloro molecular sabemos que no es polar. Tenemos el clorosilano, cuya temperatura de ebullición es menos 30,4 grados centígrados. El dióxido de azufre, cuya temperatura de ebullición es menos 10 grados centígrados. Y la fosfina es la otra polar, cuya temperatura de ebullición es menos 88 grados centígrados. Bien, para explicar la variación de los puntos de ebullición, si nos fijamos, el que tiene un punto de ebullición más bajo es la fosfina, luego el clorosilano y por último el dióxido de azufre. Tendríamos que analizar sus enlaces intermoleculares y vamos a hacer de todos modos las estructuras de Lewis. Si son polares, vamos a verificar ahora con las estructuras de Lewis. Para el clorosilano sería de esta manera. El dióxido de azufre son 18 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 electrones, son 9 pares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la fosfina es como el amoníaco. Estas son sus estructuras de Lewis, y como podrán ver, todas son polares, ¿sí? Acá tenemos un par de electrones desapareados en la fosfina, en el dióxido de azufre también tenemos un par de electrones desapareados, y en el clorosilano tenemos una molécula que no es simétrica. Entonces es como si sería, es un tetraedro, la estructura de Lewis, pero al no ser simétrica, porque tenemos acá un átomo de cloro, eso ya nos indica que los vectores momento dipolar no se van a anular. Entonces todas estas moléculas son polares, ¿sí? Bueno, admirando esas estructuras de Lewis, me gustaría que me digan qué tipo de enlaces intermoleculares tienen el clorosilano. London y dipolo-dipolo. Correcto, tiene London y tiene dipolo-dipolo. Vamos a dejar un espacio para poder comparar los London. El dióxido de azufre. También tienen, o sea, todas tienen London y dipolo-dipolo. Todas van a tener el mismo tipo de enlace intermolecular, London y dipolo-dipolo. Tenemos que analizar entonces cómo son estos enlaces para poder explicar la variación de las temperaturas de ebullición. ¿Sí? Aquí también me indicaba Nicole que eran London y dipolo-dipolo. Respecto del enlace de London, vamos a contar los núcleos. Tenemos 3, 4, 5 núcleos en el clorosilano. Y hay que contar los electrones. Tengo mi tabla periódica. Tenemos 3 electrones por el hidrógeno, más 17, los 3 hidrógenos, 17 electrones del cloro, son 20, y el silicio es 14,
Entonces son 20 más 14, son 34 electrones. En el dióxido de azufre tenemos 3 núcleos. ¿Y cuántos electrones? Son 8 electrones por cada oxígeno, son 16 electrones, más 16 del azufre son 32 electrones en total. Y en la fosfina tenemos 15, 16, 18 electrones y 4 núcleos. Para analizar el dipolo-dipolo tenemos que determinar diferencias de electronegatividad. Entonces, en el clorosilano nos conviene hacer la diferencia de electronegatividad entre el cloro y el silicio. El cloro es 3, el silicio es 1,9. Esto me da 1,1, ¿no? Sí, 1,1. En el azufre con el oxígeno es 3,5 menos 2,5, que me da 1. Y la fosfina es 2,19 del fósforo menos 2,1 del hidrógeno es 0,09. ¿Sí? Esas serían entonces las diferencias de electronegatividad para analizar el dipolo-dipolo y para analizar el London. ¿Qué podemos decir entonces? Fíjense que en enlace de London, si bien la fosfina tiene 4 núcleos, es quien tiene la nube electrónica más pequeña de todas. Bastante menos cantidad de electrones si comparamos el clorosilano con el dióxido de azufre. A pesar de tener un núcleo más, es la nube electrónica menos polarizable. Si miramos los enlaces dipolo-dipolo, vemos que el enlace dipolo-dipolo más débil también es el de la fosfina. ¿Sí? Entonces, tanto por el London, que tiene la nube electrónica menos polarizable, como por el dipolo-dipolo, podemos concluir que debido a ambos enlaces, la fosfina termina siendo la que tiene menor temperatura de ebullición. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, Diana me dice que sí, Profe, Ernesto. Sí. entonces una baja diferencia de electronegatividad corresponde a también una, digamos, una baja fuerza dipolo-dipolo. Sí, la medida para poder medir el enlace dipolo-dipolo, nosotros tenemos que medir la magnitud del momento dipolar. No calculamos el momento dipolar, pero podemos tener una idea del orden de ese momento, de la magnitud de ese momento dipolar, haciendo las diferencias de electronegatividades. ¿Sí? De esa manera vamos a medir el dipolo-dipolo. ¿Sí, Luciano? Bueno, profe, gracias. Bien, de nada. Entonces, por ese motivo, el punto de ebullición más bajo es la fosfina. Entre los que siguen, sigue el clorosilano. Y en el clorosilano tenemos menos 34 y menos 10. Tenemos la diferencia de electronegatividad aquí que hicimos entre el cloro, que es 3, y el silicio, que es 1,9. Y evidentemente aquí tenemos un 1,1 muy próximo al 1. Si hubiéramos hecho la diferencia de electronegatividad con el con el hidrógeno, acá tendríamos un 0,9. Y por ese lado tiene que ver que el dipolo-dipolo es más pequeño que el dipolo-dipolo cuando hacemos con el hidrógeno, que el dipolo-dipolo del dióxido de azufre. Y por ese motivo el clorosilano termina teniendo menos 30 y el dióxido de azufre menos 10, ¿sí? Porque fíjense que en electrones es casi igual, la nube electrónica de clorosilano es más grande y tiene más núcleos, y en el dipolo son muy semejantes, ¿sí? Pero evidentemente, está pesando el dipolo y está pesando la presencia de los 3 hidrógenos, que en realidad hace que uno de estos enlaces dipolo-dipolo tenga una diferencia de 1,1, pero el del silicio con los hidrógenos es de 0,9. Y eso me termina aquí determinando la tendencia entre el clorosilano y el dióxido de azufre, ¿sí? Que el clorosilano sea el que sigue en orden de puntos de ebullición y el que de mayor temperatura de ebullición sea el dióxido de azufre. Es entonces la diferencia, pero la diferencia de electronegatividad entre
entre el silicio y el hidrógeno, que es de 0,9. Esa es la que me está dando la tendencia. ¿Sí, chicos? Profe, Sí. ahí tengo una duda. Para calcular el dipolo-dipolo, ¿con cuál tendríamos que hacer la diferencia de electronegatividad? ¿Sería con el que me verifica los puntos de Sí. ebullición? Así Sí. vamos probando. Ah, Sí. bien. Sí. En este Por caso eso, sería el hidrógeno, profe. en este caso sería con el hidrógeno. Sí, porque si no, ¿cómo? Pero siempre tomando en cuenta el átomo central. Sí, siempre respecto del átomo central, con los que están acá, tenemos diferentes átomos, ¿sí? Pero evidentemente la que me está explicando es la diferencia de electronegatividad con el hidrógeno. La otra no me explica la magnitud, el orden de los puntos de ebullición. Entonces le busco la explicación, en realidad. Por eso yo les decía, los ejercicios son, prediga cuando tenemos, por ejemplo, un solo tipo de enlace y no hay dudas de un orden, para poder predecir un orden, por ejemplo, de puntos de ebullición creciente. Y si no, la otra pregunta es, justifique los siguientes hechos, donde analizamos los enlaces que hay y en función de eso explicamos, le buscamos la explicación a los valores de puntos de ebullición que se observan experimentalmente, puntos de ebullición o lo que sea que estemos verificando experimentalmente. ¿Sí? En este caso es el enlace, el dipolo-dipolo, pero lo tenemos que considerar el silicio con el hidrógeno. ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Bien. Bien. Y vamos con la parte B, que me dice que comparemos las no polares. Las no polares son el cloro que tiene menos 36,4 grados centígrados, el trifluoruro de boro que tiene menos 100,3 y el flúor que tiene menos 188. Bueno, este es más fácil porque son todas no polares, podemos hacer sus estructuras de Lewis. Y esta, por si tenían dudas, era plana triangular. Aquí quedaba el boro deficiente de electrones, plana triangular, entonces se anulaban todos los vectores momento dipolar y la molécula es no polar. Y aquí tenemos además la molécula del flúor, ¿sí? Que tenía esta forma. Como todas son no polares, todas qué tipo de fuerza intermolecular van a tener, y van a tener únicamente London. ¿Sí? Solo van a tener London. Vamos a medir entonces la magnitud de London. Esta tiene 2 núcleos y 34 electrones. Esta tiene 4 núcleos. ¿Y cuántos electrones tiene? El flúor tiene 9, 3 por 9, 27, y el boro tiene 5, 27 más 5 son 32 electrones. Y acá tenemos 9 más 9, 18 electrones y 2 núcleos. Con 18 electrones. Bueno, fíjense que acá el que tiene menor cantidad de electrones, nube electrónica menos polarizable, va a ser el flúor y es quien tiene, por lo tanto, la menor temperatura de ebullición de menos 188. Y luego, fíjense que cuando comparamos trifluoruro de boro y cloro, tenemos cantidades de electrones semejantes, y a pesar de que el trifluoruro de boro tiene 4 núcleos, termina definiendo la polarizabilidad de la molécula a la temperatura de ebullición, ¿sí? Porque en polarizabilidad tiene menor cantidad de electrones, entonces sigue el trifluoruro de boro con menos 100, y el de mayor temperatura de ebullición termina siendo el cloro, que tiene 34 electrones en su nube electrónica, ¿sí? Entonces aquí me lo termina dando, a diferencia de otros ejemplos que vimos, donde pesaba mucho el número de núcleos, y en función de eso, lo que habíamos ordenado ayer, por ejemplo, en este caso es la polarizabilidad de la molécula la que me termina definiendo la tendencia de las temperaturas de ebullición. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Lo ven o no? Sí. Sí, profe. Bien. Bien, y ahora tenemos que comparar las isoelectrónicas. Entonces yo voy a ir pasando de hojita en hojita. Isoelectrónicas
a ver, vamos a ir haciendo con otro color, sería, el cloro tiene 34 electrones y menos 36,4, y sería compararlo con el clorosilano, este es menos 36,4, con el clorosilano, el cloro tiene 2 núcleos y 34 electrones. Y bueno, aquí fíjense, comparo los que son isoelectrónicos, tienen la misma nube electrónica, pero de todos modos el clorosilano tiene más núcleos, y además tiene el dipolo-dipolo, entonces cuando analizo las temperaturas de ebullición, termina siendo el polar el que tiene una mayor temperatura de ebullición, ¿no? A pesar de que sean isoelectrónicos. ¿Se entiende eso, chicos, lo que tenemos que hacer? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El siguiente, que vamos a comparar de 32, sería el trifluoruro de boro, que tiene menos 100,3. Con el dióxido de azufre. Este tenía 4 núcleos y 32 electrones. 32 electrones. En nube electrónica y en fuerzas de London es mayor el trifluoruro de boro, pero nuevamente termina siendo el dipolo-dipolo el que me da la tendencia en las temperaturas de ebullición. Por eso el dióxido de azufre tiene una mayor temperatura de ebullición que el trifluoruro de boro, que es no polar, ¿sí? Si bien parecería que podría ganar en fuerzas de London el trifluoruro de boro porque tiene un núcleo más, sin embargo pesa mucho aquí el dipolo-dipolo para darme la tendencia entre las dos temperaturas de ebullición. Y por último tengo que comparar la fosfina con el flúor, que tiene 2 núcleos y tiene menos 188, y bueno, nuevamente termina pesando más el dipolo-dipolo de los que son polares, porque tenemos, bueno, y acá además el London es más fuerte porque tiene 4 núcleos, el flúor tiene 2 núcleos, misma nube electrónica, la misma polarizabilidad, pero además el dipolo-dipolo de la fosfina pesa para determinar que el punto de ebullición de la fosfina sea mayor que el del flúor. ¿Sí, chicos? ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Vamos con el siguiente ejercicio, que creo que va a convenir que lo resolvamos mirando acá en la imagen. Esta imagen, este dibujo dice, explique las variaciones de las temperaturas de ebullición, tanto en los grupos como en los periodos que se observan en el siguiente gráfico. Entonces, podemos ir por grupos si quieren. Grupo 6A, donde tenemos los hidruros del grupo 16 o 6A. Entonces el hidruro del oxígeno es el agua, tenemos el sulfuro de hidrógeno, el seleniuro de hidrógeno y el telururo de hidrógeno. ¿Sí? Este sería el grupo 16 de la tabla periódica, los hidruros. Entonces, y fíjense que la gráfica me muestra entonces temperaturas de ebullición y me muestra aquí masa molar, molecular weight es el peso molecular. ¿Por qué me muestra masa molecular? En otras palabras, la masa molar está relacionada con la cantidad de protones del núcleo, la cantidad de neutrones y la cantidad de protones a su vez con la cantidad de electrones. Entonces, decir que tiene mayor masa molar, en otras palabras, me está diciendo que tiene una nube electrónica más grande. Porque al tener más masa molar, tiene más protones, y si tiene más protones, tiene más electrones. Si tiene más electrones, tiene nube electrónica más grande, más polarizable, ¿sí? Por eso esta imagen está en función en el eje de las X de la masa molar. ¿Eso se entiende? ¿Podría explicarlo de nuevo, profe? Sí. Les decía que en el eje de las X tenemos como referencia la masa molar de las sustancias, ¿sí? ¿Por qué tenemos la masa molar? Nosotros sabemos que las masas de los átomos se deben principalmente a la cantidad de protones y neutrones del núcleo. Eso si recuerdan de química 1. ¿Por qué? Porque la masa de los electrones frente a la masa de los protones y neutrones era despreciable. ¿Se acuerdan? Porque la masa del electrón era 10.000 veces más pequeña que la masa del protón o del neutrón. Entonces, las masas que nosotros vemos en la tabla periódica de las sustancias se deben a las masas de los protones y neutrones.
En UMA, en este caso lo tenemos, si quieren, en gramos, si quieren considerar la relativa, no importa. A lo que voy es que decir que tiene más masa molar, en otras palabras, me está diciendo que tiene más cantidad de protones. Y si decir que tiene más cantidad de protones, como la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, en otras palabras, me está dando un indicio de la cantidad de electrones. ¿Y por qué hago referencia a la cantidad de electrones? Porque tenemos que explicar puntos de ebullición y la cantidad de electrones nos sirve para razonar fuerzas de London. ¿Sí? Entonces, decir que tiene más masa molar, me está diciendo en otras palabras que tiene mayores fuerzas de London, porque va a tener más electrones, nube electrónica más grande, más polarizable. Eso sería, Guillermo, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Miremos por un momento el grupo 16. Lo que tenemos que explicar es la variación de las temperaturas de ebullición. Tenemos el agua, el sulfuro de hidrógeno, el seleniuro de hidrógeno y el telururo de hidrógeno. Este el del parcial. Todos son similares, la forma de la molécula es similar a la molécula de agua, porque todos tienen 6 electrones en la última capa. Entonces todas estas moléculas, las que están acá con línea negra, van a ser moléculas angulares como la del agua. O sea que todas van a ser polares. Y yo tengo que explicar la diferencia en las temperaturas de ebullición. Entonces, podríamos hacerlo si quieren en la pizarra. A ver, vamos a ver si podemos hacerlo mirando la imagen. Entonces, fíjense, quien tiene en ese grupo mayor temperatura de ebullición es el agua. Luego el sulfuro de hidrógeno, luego el seleniuro de hidrógeno y luego el telururo de hidrógeno. ¿A qué se deberá? Vamos a... El agua puede formar puente hidrógeno, ¿no, profe? Correcto, correcto. Si analizamos, como dijimos, todas las moléculas son polares. Entonces todas van a tener London, porque todas tienen London. Todas, como son polares, van a tener dipolo-dipolo, porque todas son angulares igual que la del agua. Pero de las 4 que tenemos aquí representadas, solamente el agua forma puente hidrógeno. Entonces, eso de que el agua forme puente hidrógeno nos explica por qué el agua es la de mayor temperatura de ebullición en todo el grupo. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. Bien, ahora si les parece, podemos analizar las fuerzas de London y el dipolo-dipolo. Si necesitan lo podemos hacer escrito, pero fíjense que luego, a medida que vamos descendiendo en el grupo, porque debajo del oxígeno, estamos en el grupo 16, debajo del oxígeno está el azufre, debajo del azufre el selenio y debajo del selenio el telurio. A medida que vamos descendiendo en el grupo, aumenta la temperatura de ebullición del correspondiente hidruro. ¿Sí? Podríamos, si quieren, analizar estos 3 con sus correspondientes fuerzas de London, la hagamos para el primer grupo porque los otros ya capaz que nos sale automáticamente, con sus correspondientes fuerzas de London y su dipolo-dipolo para ver cómo varía y qué nos está explicando la tendencia en las temperaturas de ebullición. ¿Sí? Pues aquí yo escribí los 3, y si quieren podemos determinar, como sabemos que todos tienen London, y todas son polares, porque todas son angulares, así que todas van a tener dipolo-dipolo. Entonces podemos comparar las fuerzas de London. Fíjense que todas tienen 3 núcleos también. Y en cantidad de electrones, el azufre tiene 16 más 2, son 18 electrones. El selenio tiene 34 más 2, son 36 electrones. Y el telurio tiene 52 más 2, son 54 electrones. En los dipolo-dipolo vamos a hacer la diferencia, entonces, de cada uno de los elementos del no metal con el hidrógeno. El azufre es 2,5 menos 2,1, que me da 0,4. El selenio es 2,4 menos 2,1, que me da 0,3. Y el telurio es 2,1
menos 2,1, que me da 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que a medida que vamos descendiendo en el grupo, y eso va a pasar en los otros grupos también, la diferencia de electronegatividad va disminuyendo, porque en todos los casos lo hacemos referido al oxígeno, y a medida que estoy más abajo en el grupo, las electronegatividades son menores. ¿Cuál de las dos enlaces me da la tendencia en las temperaturas de ebullición? Entonces, el de London o el dipolo-dipolo para estos tres compuestos. El London, ¿no, profe? El London, correcto. La tendencia en esas temperaturas de ebullición, y correcto Nicole, me la da el enlace de London, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver que a medida que vamos descendiendo, como en todos los casos hacemos la diferencia de electronegatividad respecto del hidrógeno, las diferencias de electronegatividad se van haciendo más pequeñas. El dipolo-dipolo va siendo más débil a medida que desciende en el grupo, y el que va aumentando es el London. La nube electrónica se hace más grande, por eso tenemos acá representado en función de los pesos moleculares también. Entonces, ¿cómo explicamos la variación en el grupo? El agua es la que tiene mayor porque tiene puente hidrógeno, y en los otros tres que tienen London y dipolo-dipolo, la nube electrónica más polarizable es la del hidruro de telurio, y por lo tanto es quien tiene, de los otros tres, en la mayor temperatura de ebullición. Le sigue el selenio, y el de menor temperatura de ebullición es el sulfuro de hidrógeno, debido a sus fuerzas de London y a las polarizabilidades de las moléculas. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bien. Si vamos con el grupo 17, el razonamiento va a ser similar, porque tenemos nuevamente uno que tiene una elevada temperatura de punto de ebullición, y luego los otros tres del grupo tienen valores bajos, pero también va aumentando. Del que está abajo, en este caso del fluoruro de hidrógeno, va aumentando esa temperatura de ebullición hasta que se encuentra más abajo en la tabla periódica, ¿sí? ¿A qué debemos que el flúor tenga mayor temperatura de ebullición? Porque también puede formar puente hidrógeno. También se debe al puente hidrógeno del flúor. Los otros tres, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno, no pueden formar puente hidrógeno, pero van a ser moléculas polares, fíjense. Entonces, ¿a qué se debe esta variación? Nuevamente vamos a tener que analizar sus fuerzas de London y su dipolo-dipolo. El dipolo sabemos que va a pasar lo mismo que lo que analizamos en el grupo 16, va a ir disminuyendo el dipolo-dipolo a medida que descendemos en el grupo, porque las electronegatividades son menores, ¿sí? A medida que mientras voy descendiendo. Fíjense que si estoy leyendo, en el cloro tiene 3, el bromo tiene 2,8, el yodo tiene 2,5. O sea que el dipolo-dipolo, a medida que desciende en el grupo del cloro al yodo, se va haciendo menor. ¿Y quién va a ir aumentando? Y va a ir aumentando las fuerzas de London. ¿Por qué? Porque son más grandes los átomos, las moléculas tienen mayor cantidad de electrones y son más polarizables. Entonces, la tendencia en las temperaturas de ebullición, nuevamente, del cloruro de hidrógeno al yoduro de hidrógeno, me la va a dar las fuerzas de London para el grupo 17. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Bien. Esta misma explicación vale para el grupo 5A o grupo 15. Nuevamente tenemos uno con elevada temperatura de ebullición, que fíjense que es el amoníaco, y baja para la fosfina, pero de la fosfina a la arsina y a la, no sé cómo se llama, la hidruro del antimonio, no sé si es no es antimonina, hidruro de antimonio voy a decir. De la fosfina en adelante también aumenta, fíjense la línea roja, las temperaturas de ebullición. La explicación del amoníaco es por puente hidrógeno, y de la fosfina hasta el hidruro del antimonio vamos a tener enlaces para los tres compuestos de London y dipolo-dipolo. También el dipolo-dipolo va a ir disminuyendo a medida que vamos descendiendo en el grupo. El antimonio tiene 1,9 de diferencia de electronegatividad, el arsénico tiene 2 y el fósforo tiene 2,19. O sea que el dipolo-dipolo, a medida que desciende en el grupo, va disminuyendo. ¿Y qué es lo que va aumentando? Y van aumentando nuevamente las fuerzas de London, porque los átomos son más grandes, tienen más electrones, nubes electrónicas más polarizables y por lo tanto mayores fuerzas de London. La fuerza de London es la que me da la tendencia desde la fosfina hasta el hidruro de antimonio. ¿Sí? Sería entonces similar la explicación. Si vamos al grupo 14, fíjense que ya hay un cambio. ¿Qué es lo que pasa?
Ahora ya el hidruro, el primero del grupo, ya no forma enlace puente hidrógeno y no tenemos esta diferencia en temperaturas de ebullición. ¿Por qué? Porque tenemos el metano. El metano es una molécula no polar, tetraédrica, y todas los correspondientes hidruros, el silano, el germano y el hidruro de estaño, todas son moléculas tetraédricas no polares. Entonces, para el grupo 14, la comparación es todas por moléculas no polares. Entonces, ¿qué tipo de enlace intermolecular van a tener estas moléculas no polares? Solo London. Van a tener solo London. Y por lo tanto, fíjense que todas tienen 5 núcleos, perdón, 5 núcleos, entonces nos basta comparar únicamente las polarizabilidades de las moléculas que nos va a dar la tendencia, y justamente fíjense que las moléculas más grandes son las que tienen mayores temperaturas de ebullición, porque son las moléculas justamente más polarizables, mayor cantidad de electrones, ¿sí? Entonces la tendencia para el grupo 14 me la da específicamente el enlace de London, porque todas allí son no polares. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esa sería respecto en el grupo. Ahora tenemos que analizar cada periodo. Periodo 2. Periodo 2 voy leyendo por columna. ¿Sí? Periodo 2. Y aquí fíjense que tenemos que, el ejercicio que ya hicimos en realidad, que comparar por qué el punto de ebullición del agua es mayor que el del fluoruro de hidrógeno, que el del amoníaco, y por último tenemos el metano. Pero nosotros ya habíamos analizado al agua con el fluoruro de hidrógeno y al amoníaco. ¿Se acuerdan? Estos tres ya los analizamos. Los tres tenían London, dipolo-dipolo y puente hidrógeno. Y si recuerdan, la tendencia de que el agua sea la que tiene mayor temperatura de ebullición, la daban los 4 enlaces puente hidrógenos que podía formar el agua, y luego la tendencia entre el fluoruro de hidrógeno y el amoníaco me la daba el dipolo-dipolo. Y por último, la no polar, que es el metano, va a ser, por motivo de que es la no polar, la de menor temperatura de ebullición. Eso sería para el periodo 2. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Bien. Para el periodo 3, si quieren podemos hacerlo en la pizarra. Yo las voy a escribir en orden de mayor a menor. Tenemos sulfuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno. Allí va diferente de cómo es el periodo. Luego tenemos la fosfina y luego tenemos el silano. Voy a la pizarra. Entonces, fíjense, de las 4, que es este orden, todas tienen London. Voy a poner la L directamente. Podemos analizar si quieren el London. Acá son 3 núcleos. Acá son 2 núcleos. Acá son 4 núcleos y acá son 5 núcleos. Los electrones son 16, acá son 18 electrones. Acá son también 18 electrones. Acá también son 18 electrones. Y en el ICE también vienen 18 electrones. Entonces, fíjense que en London, bueno, terminemos de hacer el razonamiento, perdón. Luego tenemos dipolo-dipolo. Pero dipolo-dipolo solamente tienen 3. El silano no tiene dipolo-dipolo, la molécula es no polar. Aquí tendríamos que hacer las diferencias de electronegatividades, 2,5 menos 2,1 es 0,4. El ácido clorhídrico es 3 menos 2,1 es 0,9. La fosfina es 2,19 menos 2,1 es 0,09. Esas serían entonces las diferencias de electronegatividad. ¿Sí? Para el que está menor, el de menor temperatura de ebullición, que es el silano, se debe a que tiene únicamente enlace de London, ¿sí? Por eso es el menor.
En el caso del... le sigue la fosfina, y en la fosfina, respecto del silano, está pesando el enlace de el dipolo-dipolo, ¿sí? Que es bajito para la fosfina, es de 0,09, pero llega a ganarle al silano. Luego, entre el cloruro de hidrógeno y la fosfina, termina siendo determinante nuevamente el dipolo-dipolo. El cloruro de hidrógeno tiene 0,9 de diferencia de electronegatividad, una magnitud de su dipolo-dipolo, y entonces termina siendo más fuerte o más importante el dipolo-dipolo que el London de la fosfina. Y por último, entre el sulfuro de hidrógeno y el cloruro de hidrógeno, termina pesando más el London. El London, que tiene 3 núcleos para el sulfuro de hidrógeno, y eso es lo que termina determinando que el sulfuro de hidrógeno sea el de mayor temperatura de ebullición. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos nuevamente al otro periodo. En el otro periodo, voy a anotar, tenemos, hicimos sulfuro de hidrógeno, ¿no? Tenemos entonces ahora el seleniuro de hidrógeno, tenemos la arsina, tenemos selenio, sí, la arsina, el bromuro, bromo, y tenemos el hidruro de germanio. Tenemos germanio, tenemos bromo, selenio, germanio y así. Bien. Vamos con la pizarra. La explicación va a ser más o menos similar. En este orden. Vamos a tener London para todas. Para la última va a ser, acá es un 4. El único que tiene fuerza de London, y todas van a tener dipolo-dipolo. Menos la última. Aquí en el London tenemos 3 núcleos, 4 núcleos, 2 núcleos, 5 núcleos. En cantidad de electrones seguramente son isoelectrónicos. Son 36 electrones. 36 electrones. 36 y 36 electrones. Y en el dipolo tenemos aquí 2,4 menos 2,1, que me da 0,3. Acá es el 2, hago el menor menos el mayor, ¿sí? 2,1 menos 2 me da 0,1. En el bromo tengo 2,8 menos 2,1 me da de 0,7, y aquí no tengo. En el hidruro de germanio la molécula es no polar. Entonces fíjense que el menor de todos se debe a las fuerzas de London únicamente, la que solamente tiene London y no tiene dipolo-dipolo. Y luego la tendencia en las temperaturas de ebullición me lo termina dando, a ver, para el que le sigue el bromuro de hidrógeno, la tendencia me da, o lo que me da es la presencia de un enlace dipolo-dipolo respecto del germanio. Entre la arsina y el bromuro de hidrógeno, la tendencia me la da el London, porque la arsina tiene mayor cantidad de núcleos. Pero entre la arsina y el seleniuro de hidrógeno, la tendencia me la da el dipolo-dipolo, porque allí gana el seleniuro en dipolo-dipolo, a pesar de que la arsina tiene más núcleos. ¿Sí? ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y el último para justificar va a ser similar. ¿Sí? Este va a ser similar que el que acabamos de fundamentar. Les queda para ustedes. El ejercicio 9, ya lo habíamos, les había dicho que lo veían solitos. Vamos a hacer el 10, que es bastante largo y me interesa el razonamiento aquí, porque aquí tenemos que razonar qué tipo de proceso se realiza, si el proceso es físico, si es químico, y en función de eso tenemos que decir qué enlace se forma y qué enlace se rompe. ¿Sí?
Entonces hay que pensar en los enunciados y ver qué tipo de proceso ocurre. Dice, ¿qué tipos de enlaces se rompen y o se forman en los siguientes cambios? Disolución del metanol. ¿Sí? Disolución del metanol me implica que a la molécula de metanol, que la tenemos aquí, la mezclamos con agua. O sea que vamos a tener como resultado, y acuérdense de química 1, una solución diluida de metanol. ¿Eso se entiende? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Es importante el razonamiento para que ustedes puedan determinar si el proceso es físico o si el proceso es químico. Cuando yo mezclo el metanol con agua, no lo transformo en otra sustancia, el metanol, sino que obtengo una solución de metanol diluida. ¿Lo ven, chicos? ¿Lo entienden bien? Silencio. Sí, profe. Bien. Bien, eso es importante, ¿sí? Es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el metanol se disuelve en agua? Por empezar, como es un proceso donde no cambia el metanol, si el metanol sigue siendo metanol, aunque sea diluido, eso me está indicando que no se rompe un enlace carbono-hidrógeno. No se rompen las uniones químicas, que son las que estudiamos para el primer parcial. El metanol tiene enlace covalente. No se rompe el enlace covalente entre el carbono y los hidrógenos o entre el carbono y el oxígeno, ¿sí? Entonces, eso me indica, en otras palabras, si yo no rompo el enlace químico, me indica que el proceso es físico. Y cuando el proceso es físico y tengo molécula, lo que está involucrado son los enlaces intermoleculares. ¿Qué enlace, entonces, se romperá y qué enlace se formará cuando el metanol está en agua? Si les facilita, podemos dibujar nuevamente la molécula de metanol que la habíamos dibujado ya en la clase de ayer. Y como el proceso es físico, lo que ayuda es razonar el tipo de enlaces intermoleculares que tiene. Miremos nuevamente la molécula de metanol. Esta es la molécula de agua. ¿Qué tipo de enlace tiene el metanol? ¿O qué tenía? Ya lo razonamos a esto. ¿Qué tiene? Tiene London, dipolo, dipolo y puente hidrógeno. Correcto. Lo mismo que el agua. Y esta también tiene London, dipolo, dipolo y puente hidrógeno. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el metanol se disuelve en agua entonces? Estos enlaces de London, el dipolo, dipolo y el puente hidrógeno están entre las moléculas de metanol en sí. Ahora, esas moléculas de metanol van a estar rodeadas de más moléculas de agua. ¿Qué enlaces se romperán entonces? Y se van a romper todos esos enlaces. No todos, no la totalidad, algunos se van a romper. Pero se van a romper algunos enlaces de London, se van a romper algunos dipolo-dipolo y se van a romper algunos puentes hidrógeno. ¿Por qué? Porque cuando el metanol se disuelve en agua, va a formar nuevos enlaces, puente hidrógeno sobre todo, con la molécula de agua. Entonces se va a formar, ¿y qué se va a formar? Y se van a formar seguramente algunos London, algunos dipolos-dipolo, dipolo-dipolo sí también, y puentes hidrógeno. ¿Sí? Y London me falta. ¿Lo entienden, chicos? Sí. Ayer uno de los ejercicios era, diga quiénes van a formar enlaces puente hidrógeno con el agua. ¿Sí? No, nosotros hasta ahora hemos razonado todo el enlace puente hidrógeno con moléculas semejantes, pero bueno, tranquilamente el agua lo puede hacer con cualquier molécula que también forme puente hidrógeno. De hecho, es el motivo de la solubilidad de los alcoholes en agua. El metanol es un alcohol. El etanol, que es el alcohol de curar, en la época de la pandemia que preparamos tantas soluciones de etanol al 70%, ¿y por qué se podía disolver en agua? Y bueno, porque por el enlace puente hidrógeno, ¿sí? Nosotros rompíamos el enlace del metanol cuando hacíamos la mezcla y se formaban nuevos enlaces puente hidrógeno entre el etanol y el agua. Etanol, ¿no? Este es metanol, el etanol, que es el que usábamos, el alcohol de curar. ¿Lo entienden, chicos? Profe, Sí.
Yo no entendí la primera parte donde dice no se rompe el enlace y es un proceso físico. Esa partecita no entendí bien. Necesito eso es importante que razonen. Ustedes tienen que razonar este proceso. ¿Por qué les hago razonar si es físico o si es químico? Cuando el proceso es químico, se va a romper el enlace, vamos a la pizarra. Si el proceso sería químico, como resultado de eso obtengo otra cosa que no es metanol. Por eso yo les pregunté, cuando disolvemos el metanol en el agua, ¿qué vamos a tener? Tenemos una solución diluida de metanol, sigue siendo metanol. Quiere decir que no cambie porque que no hay una ruptura de los enlaces químicos. ¿Cuáles son los químicos? Los interatómicos, estos. ¿Sí? Esos se van a romper en una reacción química. ¿Sí? Por eso les hago razonar si el enlace es químico, si el proceso es químico o físico. Si es químico, como resultado de ese proceso vamos a tener una sustancia que sea diferente a la de partida, porque se va a producir una reacción química, y lo que se va a romper ahí son las uniones interatómicas, la que sea, la que corresponda según la sustancia que estemos analizando. Si el proceso es físico, esto no se rompe. La molécula de metanol sigue siendo como tal, que de hecho es lo que ocurre cuando se disuelve en agua. Solo queda rodeada de más moléculas de agua. Por eso yo dije, ¿qué tenemos? Tenemos una solución de metanol diluida. Para que ustedes puedan razonar a partir de allí que no va a haber ruptura del enlace covalente entre el carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno o oxígeno-hidrógeno. Por eso les hice razonar de esa manera. No sé si quedó un poco más claro, Mónica. Quizás Ahora se sí, aclare profe. con los siguientes, porque si miramos el punto B, fíjense que dice, descomposición del tetróxido de dinitrógeno en dióxido de nitrógeno gaseoso. Partimos de tetróxido y obtenemos dióxido. Partimos de una sustancia y obtenemos otra. Entonces aquí, cuando hay otro producto diferente, cuando el resultado del proceso es otra sustancia, lo que está ocurriendo es que se rompen las uniones químicas. El proceso es químico, hay una reacción química allí. ¿Qué es lo que me está indicando esto? Descomposición del tetróxido de dinitrógeno en dióxido de nitrógeno. Es este proceso. Si dibujaríamos la molécula, a ver, voy a tener que poner a contar la cantidad de electrones. Son 6 del oxígeno más 6 por 4, 24. Y son 24 más 30, 24 más 30, 24 más, son 5 de cada nitrógeno más 10, son 34. 17 pares. Sería así, veamos si es así. Son 1, 2, 3, no. Bueno, voy a tener que poner a hacer, no, este es un dímero. No me voy a poner a hacer la molécula. Pero lo que se rompería acá es el enlace nitrógeno-oxígeno para transformarlo en otra sustancia que es el dióxido de nitrógeno. Se forman nuevas uniones químicas. Entonces aquí se rompe el enlace covalente y se forman nuevos enlaces covalentes. Acá partimos de una sustancia y obtenemos otra. ¿Sí? Por eso el proceso es químico acá. Pero hay que razonar primero lo que pasa. ¿Se entendió eso, Mónica? Ahora sí, profe. Ahora sí lo entendí súper bien. Bien. Vamos con el siguiente. Sublimación del dióxido de carbono. ¿Qué es la sublimación? Es un cambio de estado. ¿De qué estado a qué estado? Del estado sólido al gaseoso. Correcto, del estado sólido al estado gaseoso. O sea que partimos de dióxido de carbono sólido y ¿qué obtenemos? Dióxido de carbono gaseoso. ¿Cómo será este proceso? ¿Químico o físico? Físico, correcto. Correcto, es un proceso físico. Tenemos
dióxido de carbono sólido y obtenemos dióxido de carbono gaseoso. Ese proceso, ahí recién se está actualizando la pizarra, ese proceso es el que me está indicando. ¿Sí? O sea que, ¿qué se va a romper? Porque en el estado sólido recordemos que tenemos fuerzas que mantienen muy unidas a las moléculas entre sí, las fuerzas de atracción son muy importantes, y en el estado gaseoso, y esto estoy recordando un poco de química 1, en el estado gaseoso las fuerzas de atracción entre las moléculas son débiles, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerzas importantes tenemos en el estado sólido que mantienen unidas a las moléculas del dióxido de carbono? Para ello deberíamos recordar la estructura de Lewis del dióxido de carbono, recordar su geometría y recordar la polaridad de la molécula. ¿Qué tipo de fuerza intermolecular mantiene unidas a las moléculas del dióxido de carbono en el estado sólido? London. London. Era una molécula no polar. Entonces, tiene London. En el proceso de sublimación se rompen enlaces de London. Y en el estado gaseoso, si recuerdan química 1, decíamos que no existían fuerzas de atracción directamente. O sea que en este proceso, en el proceso de pasar del estado sólido al gaseoso, en el gaseoso no hay ningún tipo de fuerza de atracción. O sea que no se forma nada, ¿sí? Se van a romper todos los enlaces de London, del dióxido de carbono, y en el estado gaseoso no hay enlaces de London directamente, ¿sí? O son despreciables, prácticamente no hay atracción entre las moléculas. Entonces no se forman nuevos enlaces de London acá. Se rompen nada más. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Siguiente proceso. Disolución de dióxido de azufre en agua para producir ácido sulfuroso. Fíjense que dice disolución, pero el producto es otro, es nuevo. Es dióxido de azufre más agua, y esa disolución me provoca una reacción química en realidad, porque lo que estoy obteniendo es una sustancia nueva que es el ácido sulfuroso. Entonces, este proceso Es químico, profe. sería químico porque tenemos el dióxido de azufre con agua que me va a dar el ácido sulfuroso. Hace rato ya dibujamos las estructuras de Lewis. Y aquí tenemos en el ácido sulfuroso esta estructura de Lewis. ¿Qué enlaces se rompieron? London. No. Si es un proceso químico, Covalente. el enlace covalente. Se rompieron los enlaces covalentes del dióxido de azufre y del agua. ¿Y qué se formó? Se formaron nuevos enlaces covalentes para la molécula del ácido sulfuroso. ¿Lo entienden, chicos? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Diana me dice que sí. ¿El resto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Bien, Miguel también me conecta acá. Vamos con el siguiente. Disolución de cloruro de hidrógeno en agua. O ácido, sí, disolución de cloruro de hidrógeno en agua. Obtengo una solución diluida de cloruro de hidrógeno. No obtengo otra sustancia, ¿sí? Obtengo una disolución de cloruro de hidrógeno. Es proceso físico. Correcto, el proceso es físico. ¿Qué se va a romper
En el cloruro de hidrógeno, como el proceso es físico, analizamos sus enlaces intermoleculares. ¿Qué se romperá para que se formen otros nuevos enlaces con el agua? ¿Qué enlaces tiene? Dipolo, dipolo, ¿no? Se va a romper el London que existen, correcto Nicole, entre las moléculas de cloruro de hidrógeno entre ellas y el dipolo-dipolo de las moléculas de cloruro de hidrógeno, porque están unidas entre ellas. ¿Para qué se van a romper? Para formar en el proceso de disolución nuevos enlaces con el agua. Entonces va a haber enlaces de London entre el cloruro de hidrógeno y el agua, y va a haber enlaces dipolo-dipolo entre el cloruro de hidrógeno y el agua. O sea que se van a formar enlaces de London entre el cloruro de hidrógeno y el agua, y dipolos-dipolo entre el cloruro de hidrógeno y agua. ¿Lo ven, chicos? Sí. Bien. Vamos con el siguiente. ¿Qué tipo de enlaces se rompen y o se forman en los siguientes cambios? Disolución del nitrógeno en la sangre, siendo que la sangre contiene un 90% de agua. Sí. O sea que podríamos considerar directamente como si sería agua, si quieren, a la sangre, para poder razonar los enlaces. ¿Sí? ¿Qué proceso será este? ¿Físico o químico? Físico, profe. Correcto, proceso físico. ¿Qué se va a romper entre las moléculas del nitrógeno? Solo London. Solo los London. ¿Y qué se va a formar con el agua? A ver, antes que me digan que acuérdense que ¿qué se va a formar? El nitrógeno es no polar, tiene London, y el agua es polar. ¿Cómo se llama esa interacción? Dipolo, dipolo inducido. Correcto. Se va a formar una interacción de tipo dipolo-dipolo inducido. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. Bien. Acá, disolución de sodio en amoníaco. Esto no va a ocurrir. ¿Por qué lo dejamos a esto? Porque aquí... ¿Cómo, Candela? ¿Qué? Disolución de sodio en amoníaco. Aquí no va a ocurrir nada en realidad. ¿Por qué? Porque no va a ocurrir este proceso. ¿Sí? Si analizamos, el sodio tiene enlace metálico y el amoníaco tiene London, dipolo-dipolo y puente hidrógeno. No se van a disolver. ¿Sí? Acá no va a ocurrir nada, no se forma ni se rompe nada, no va a ocurrir este proceso directamente en el G. Esto en el laboratorio ustedes lo van a ver porque van a probar disolver un trozo de zinc, una granalla de zinc en agua, si mal no recuerdo, o en agua creo, o en ácido sulfúrico. Bueno, y van a ver que obviamente no se disuelve, porque en realidad los metales únicamente se van a disolver en metales. Fíjense que lo tenemos acá un poco para que, fíjense que hemos podido razonar en estos covalentes entre sí, o sea, moléculas entre sí. Hemos podido razonar también en los ejercicios algún iónico con alguna sustancia polar, pero los metales solamente se disuelven en metales, entonces este proceso no va a ocurrir directamente. ¿Sí? El G. ¿Lo ven, chicos? ¿Lo entienden? Sí, profe. Sí, Bien. profe. El H dice uso de benzina, que es un derivado no polar del petróleo, o sea, podríamos utilizar considerar a la benzina como una molécula no polar directamente y en función de eso analizar sus enlaces para limpiar manchas de aceite. El aceite es también un hidrocarburo no polar. ¿Cómo será este proceso? Lo que va a hacer la benzina es disolver las manchas de aceite y los dos son no polares. ¿Qué será? ¿Físico o químico? Si está disolviendo, Físico. correcto, es físico. Y se da entre dos sustancias que son no polares, entonces más allá que no miremos sus moléculas, basta con que sepamos que son no polares para poder decir que tienen qué tipo de enlace intermolecular.
London. London únicamente, entonces se van a romper los enlaces de London de la benzina y los enlaces de London del aceite, y se van a formar nuevos enlaces de London entre la benzina y el aceite. ¿Sí? Y bien, Nicole. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Vamos con el siguiente. Fusión de cloruro de sodio. ¿Qué es la fusión? ¿Qué proceso? Proceso físico. Proceso físico de cambiar qué cosa, de qué estado a qué estado. De sólido a líquido. Sólido a líquido, correcto. Entonces estamos fundiendo cloruro de sodio. Cuando en un proceso físico donde pasamos de sólido a líquido y de líquido después a gaseoso, esos procesos requieren agregar calor. Cuando entregamos calor, rompemos enlaces. ¿Qué enlace vamos a romper en la fusión del cloruro de sodio? ¿Qué enlace tiene el cloruro de sodio? London. Es una red No. iónica, ¿no, profe? Es una iónico. red iónica, correcto. Si no nos resulta tan familiar, correcto, Nicole, si no nos resulta tan familiar, hagamos la diferencia de electronegatividad. ¿Se acuerdan? 1,9, y ahí claramente vamos a ver, analicemos qué tenemos acá. O sea, analicemos su fórmula química, le escribamos cloruro de sodio, un metal con un no metal. Salvo algunas excepciones que vimos, como el cloruro de aluminio, por ejemplo, que es covalente. En general, una unión de un metal con un no metal nos daba enlace iónico. O sea que acá rompemos el enlace iónico. ¿Sí? No se forman nuevos enlaces iónicos. Rompemos parte de los enlaces iónicos que existen entre el cloruro de sodio, entre el cloro y el sodio. ¿Sí? Disolución de yodo en disulfuro de carbono. Yodo, molécula de yodo. Hace falta para que respondan, chicos, que piensen en la molécula. Si es molécula, o piensen, mejor dicho, en la fórmula química. Disulfuro de carbono. Disolución de yodo y disulfuro de carbono. ¿Qué tipo de enlaces tendrá el yodo? Solo London. Solo London. Y el disulfuro de carbono es igual que el dióxido de carbono, solo que en lugar del oxígeno tiene el azufre. Y ya habíamos analizado el dióxido de carbono. ¿Qué tipo de enlaces tiene? London. Tiene London nada más, o sea que los dos tienen London. En este proceso, entonces, en esta disolución, estamos disolviendo dos sustancias que son no polares. Y no deja de ser una disolución, ¿sí? En la que vamos a romper algunos de los enlaces de London, del yodo, y algunos de los enlaces de London, del disulfuro de carbono, y se van a formar nuevos enlaces de London entre el disulfuro de carbono y el yodo. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Y en la obtención de alcohol yodado, el alcohol yodado es yodo que se ha disuelto en etanol. Ese es el alcohol yodado. El alcohol común que nosotros utilizamos es el etanol, y el alcohol yodado es ese alcohol al que se le agregó yodo. Yodo, ya sabemos su fórmula química, y etanol, si quieren le escribimos. El carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2. Fórmula química del etanol. ¿Qué tipo de enlaces tendrá el etanol intermolecular? Tiene todas, profe. Todo, London, dipolo, dipolo y puente hidrógeno. La obtención de alcohol yodado es básicamente el proceso de disolución del yodo en etanol. El yodo es una sustancia no polar y el etanol es una sustancia polar. ¿Se pueden disolver? Sí, se van a disolver. ¿Por qué se van a disolver? ¿Qué tipo de interacción tenemos allí?
Un dipolo-dipolo inducido. Correcto. ¿Sí? Tendríamos una interacción de tipo dipolo-dipolo inducido. Eso es lo que se forma. ¿Y qué se rompe? Y se van a romper algunos enlaces de London, del yodo, y algunos de los enlaces del etanol, para luego, bueno, que se produzca la interacción. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Profe, ¿cómo había dicho en el caso del enlace iónico? En el caso del enlace iónico, acá se rompen la unión iónica, que la unión iónica la tenemos entre el catión y el anión. Y no se forman nuevas uniones iónicas. Se rompen bien. algunas. Se rompen algunas. Cuando pasamos del estado sólido al estado líquido, de los enlaces en general, ya sea que tengamos covalentes, tengamos moléculas o tengamos iónicos, se rompen algunos de los enlaces. Y cuando pasamos del estado líquido al estado gaseoso, se rompen todos los enlaces. Decimos que en el estado gaseoso en realidad no existen prácticamente fuerzas de atracción entre moléculas o entre partículas, ¿sí? Por eso yo dije, se rompen algunos de los enlaces o de las uniones de la sustancia iónica. ¿Por qué algunas? Porque estamos pasando al estado líquido. En el estado líquido las fuerzas de atracción son similares a las fuerzas de repulsión. Así hayamos estudiado, ¿no? En química 1. Entonces, sigue habiendo algunas uniones, pero las que están presentes en su totalidad son en el estado sólido. Y a partir de allí se van rompiendo hasta llegar al estado gaseoso, donde las fuerzas de atracción son inexistentes. Sí, la obtención de alcohol yodado es básicamente el proceso de disolución del yodo en el etanol, que es el alcohol de curar que tenemos. Entonces analizo qué va a pasar con el yodo, que lo tengo acá, cuando lo disuelvo en el etanol. Entonces, para que se formen se van a romper algunos de los enlaces de London del yodo, que es no polar, algunos de los enlaces entre las moléculas de etanol, que tiene los 3 tipos de enlace, y la interacción es la interacción entre una sustancia no polar, que es el yodo, con una sustancia polar, como es el etanol, y ese tipo de interacción la habíamos estudiado y era interacción dipolo-dipolo inducido. ¿Está bien, Luana? ¿Se entendió, Luana? Sí. Bien. Bien, chicos, hasta aquí llegamos con enlaces intermoleculares. Voy a detener la grabación para que queden enlaces intermoleculares en otra grabación. Descansamos 10 minutitos y comenzamos con complejos. Háganme acordar que comience nuevamente la grabación, ¿sí? Porque así nos quedan separados los temas. Nos vemos entonces, chicos, en 10 minutitos. Si no hay preguntas, perdón, ¿alguna pregunta de esto que vimos hasta ahora? No. Bien, detengo entonces y nos vemos en 10 minutitos.